¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy en Espacio Abierto queremos abordar la realidad de la mujer en el medio rural. Coincidiendo con la celebración de su patrón, San Isidro Labrador, es un muy buen momento para analizar el papel de las trabajadoras del campo, su evolución en el tiempo y cuál es el perfil actual. Hay muchos retos por delante en una coyuntura nada propicia. Nos lo cuenta en su informe, como siempre, Leticia Sánchez. Trabajadora del sector agrario por cuenta ajena, con estudios universitarios o de formación profesional, con entre 30 y 50 años y con hijos a cargo. Es el perfil de la mujer rural en Castilla y León. Son el 24% de los titulares de las explotaciones agrarias. Para profesionalizar su actividad se aprobó en el año 2011 la Ley de Titularidad Compartida. Actualmente hay en España 1.450 explotaciones de titularidad compartida. Casi la mitad están en Castilla y León, que suma 702. La siguiente comunidad con más explotaciones compartidas es Castilla-La Mancha, con 267. En Murcia, Cantabria o Cataluña el número no llega a 10. La cifra no ha dejado de crecer desde que se aprobó esta figura, pero está lejos de las 30.000 explotaciones que preveía la norma se iban a registrar. En España hay 950.000 explotaciones agrarias y ganaderas sustentadas de forma mayoritaria por familias. Castilla y León lidera una figura que busca una igualdad que se resiste analizando las cifras. Del total de 562.000 solicitantes de las ayudas directas de la política agraria común, el 37,8% fueron mujeres frente al 62% de hombres, y el importe medio de cada mujer beneficiaria es de 4.400 euros frente a 7.153 de los hombres. Solo el 28,6% de las jefaturas de explotación agrícolas están ocupadas por mujeres y esta presencia disminuye a medida que aumenta el tamaño de las explotaciones. En Castilla y León, a pesar de ser la comunidad con más explotaciones con titularidad compartida, la cifra es más pequeña. El 76% de los jefes de las explotaciones son hombres frente a un 24% de mujeres. Desigualdad también a la hora de emprender y la cuantía. Los emprendedores varones en el medio rural doblan la presencia femenina y también el capital invertido en el inicio, 20.000 euros frente a 10.000. El 15% de las emprendedoras en el medio rural lo es a jornada parcial frente al 4,5% de los hombres. Entre sus preocupaciones, además de la igualdad, la burocracia y el relevo generacional. Bueno, esa es la situación de la mujer rural. Afortunadamente las cosas han cambiado en el tiempo y aquellas mujeres de entonces que dedicaban su tiempo al hogar y al campo sin demasiado reconocimiento han dado paso a jóvenes, emprendedoras, formadas y con una visión del sector primario más innovador y con una perspectiva más ambiciosa del negocio. No sé si es esta la visión de la realidad de la mujer rural que coincide con la de nuestra invitada de hoy, Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Teresa, ¿es esa la realidad de nuestras mujeres del campo ahora mismo? Bueno, la realidad de las mujeres en el campo, muchas gracias por haberme invitado y por contar con el punto de vista, ¿no?, de FADEMUR. Nuestra impresión de las mujeres en el campo es que cada vez están apostando más por quedarse en el mundo rural en general, por incorporarse a la agricultura en particular y por apostar también por un modo de producción más sostenible, más resiliente y aprovechando pues todas las posibilidades que dan las nuevas tecnologías y la maquinaria, que han eliminado muchos de los problemas que había al principio, de muchas de las dificultades que tenían las mujeres desde el punto de vista físico, pero que ahora mismo, bueno, pues están absolutamente superadas. Nosotras acabamos de formar en un programa 500 mujeres pilotas de drones que están deseando utilizar esa tecnología para hacer agricultura de precisión. Mujeres muy innovadoras, muy formadas y con muchas ganas de hacer las cosas de una manera distinta. La llegada de mujeres al campo con esos bríos no deja descolocados a los hombres tradicionalmente copaban el medio rural. ¿Cómo acogen este perfil de trabajadoras los tradicionales agricultores y ganaderos de nuestro campo?
Bueno, pues la verdad es que en determinadas zonas, y entre ellas Castilla y León, se había pasado una época en la que las mujeres habían pasado de estar en el campo en una situación invisibilizada a ocupar cada vez menos, ¿no?, ese tipo de tareas. Ahora llevamos ya un tiempo en el que las mujeres jóvenes ven la agricultura y la ganadería como una opción de vida que les permite desarrollar su proyecto de futuro en un pueblo, y que por lo tanto bueno, pues son profesionales de primer nivel que compiten en igualdad de condiciones y demuestran día a día que tienen unas explotaciones increíbles y un futuro prometedor. Bueno, parece que las ciudades están expulsando también el talento hacia los pueblos, eso también es una buena noticia, no suele ser así. Históricamente siempre las capitales de provincia han arrastrado pues a los profesionales de cualquier lugar de España, ¿no? Sí, es cierto. Tenemos problemas importantes, ¿no?, de desequilibrios territoriales, y venimos arrastrando pues también unos problemas de despoblamiento que tienen unas causas diversas, unos motivos pues tremendamente complejos y que se tienen que abordar y se les tiene que dar una respuesta, ¿no?, en su conjunto. Pero lo que se está viendo es que cuando se empiezan a tener en cuenta las necesidades de las mujeres, cuando se empiezan a dar respuesta a esas necesidades, cuando se empieza a hablar de servicios y de igualdad de condiciones de vida en el medio rural, las mujeres decidimos quedarnos. Y los últimos datos así lo reflejan, ¿no? En los últimos 5 años hay 150.000 mujeres más habitando en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es un dato prometedor y muchas de ellas lo están haciendo emprendiendo y en el sector agrario. Datos reveladores. Teresa, si me permites, el día a día de cada una de ellas puede darnos la pauta de sus logros y también de sus necesidades. Hemos hablado precisamente con algunas de esas mujeres que han tomado la no fácil decisión, como estamos contando, de dedicar su vida laboral al campo. Es un reportaje elaborado por Elena Rodríguez y Samuel Gómez. Lo vemos. Me llamo Belén Verdugo, soy de Valladolid, pero vivo en Piñel de Abajo desde hace 40 años y me dedico a la producción de alimentos. A los 26 años, más o menos, un poquito antes, pues conocí a mi pareja y de alguna manera a mí me atraía muchísimo el campo, porque yo desde pequeñita ya iba a muchos campamentos, mi madre me llamaba campesina. Entonces ya veía que yo tenía un poquitín esa tendencia. Mi nombre es Raquel Fernández González. Soy apicultora profesional desde hace un año aproximadamente, pero llevo haciendo labores de apicultura con Nacho pues en torno a los 12 o 15 años. Yo soy Ángeles Santos y estamos en Fariza de Sayago, Zamora, a Ribes del Duero. Cuando yo nací, en mi casa ya había ovejas, ya había agricultura, entonces, bueno, yo me crié aquí, pero oficialmente llevo desde el 2010. La mujer siempre ha tenido un papel importante en el mundo agrario, lo que pasa que no era a título profesional. Ahora sí que se están pues visibilizando más. Han trabajado y han estado muy ligadas al campo las mujeres, pero lo que es asumir la responsabilidad, digamos, física, legal, o no sé cómo decirlo, de alguna manera ponerle caras, no es lo normal. Se cuestiona muchas cosas, pero tú coges el tractor, pero tú haces no sé qué, y sí que lo haces. Llega un vendedor y te dice, ¿dónde está tu padre o tu hermano? Y yo, ¿para qué? Dice, no, me tienes que firmar unas cosas. Digo, es que yo soy la representante de la sociedad, además las tengo que firmar. Y digo, no, soy yo la que tengo que firmar. Y eso todavía pasa. Mi propia familia y la gente del pueblo, yo creo que no han creído
que lo que yo estaba haciendo era trabajo. Yo me acuerdo, mi suegra casi le molestaba que yo fuera, porque pensaba que eso era un fracaso. La posición de las mujeres la veo todavía muy discriminada. Incluso en la festividad del patrón a mí no me llaman para estar conviviendo con las personas que también son agricultoras. Aquí en mi comarca históricamente las mujeres siempre han ido con el ganado, siempre han ordeñado, pero luego eran las amas de casa, que también lo eran, pero salían fuera. Y bueno, queda por hacer, queda por hacer. Tan solo una minoría sí están reconocidas. El hombre, el que tradicionalmente era propietario y gestor de las explotaciones. Con una titularidad compartida, que es un régimen legal, se permite que dos autónomos que tienen que ser pareja dentro del régimen de la agraria puedan ser dueños y gestores de una misma explotación. Ha marcado un poco como un horizonte, pero el problema es que no se desarrolla, que no se activa, que el funcionariado ni lo conoce la mayoría. Tengo un hijo pequeño que tiene 2 años ahora y yo concilio gracias a la ayuda de mis padres, especialmente de mi madre y de mi abuela. Bueno, se concilia un poco de esa manera porque también nos faltan servicios. La guardería más cercana está a 15 kilómetros. Para mejorar la situación de las mujeres tiene que cambiar la cultura patriarcal, el espacio y el mundo patriarcal en el que vivimos. Tenemos organizaciones como CERES, a la que también pertenezco, que dan apoyo, dan formación para todos y para todas, porque al final es algo que tenemos que construir juntos, hombres y mujeres. En ese sentido veo que hay mujeres muy potentes, además personas muy valientes y muy capacitadas y que están haciendo cosas, que están defendiendo su actividad en sus territorios. Nos queda todavía por hacer cosas. El campo me aporta pues libertad, me aporta aire libre, me aporta poder disfrutar de un espacio natural como es nuestra reserva de la biosfera. Llegó un momento en el que nos podíamos permitir que la familia al completo, o sea, los dos viviésemos de esto, y además era ya también un paso casi necesario porque el volumen de trabajo lo exigía. Lo que más nos preocupa es el relevo generacional, porque lo que estamos viendo es que cada vez hay menos agricultores y ganaderos, menos agricultoras y ganaderas. Lo peor, yo creo que a lo mejor a veces las trabas burocráticas o legislativas que en ocasiones nos encontramos, porque bueno, dentro de una empresa, por llamarlo así, familiar o pequeña, somos los productores los que nos encargamos de todas las tareas dentro de ella, pues desde cuidar y extraer, cuidar las abejas, extraer la miel, pero también somos los envasadores, etiquetadores, comerciales, los que hacemos las facturas y los que nos peleamos a veces con las administraciones. Hace 35 años, 36 años fue cuando iniciamos la actividad ecológica, fue el vuelco el avance, ¿no? El cambio evolutivo. Y a partir de ahí fue cuando construimos la casa, construimos el almacén y luego se han ido incorporando maquinarias en función de lo que íbamos necesitando. Nosotros seguimos haciendo las cosas de forma tradicional, pues hay maquinaria que te permite pues, modernizar algunos pasos, principalmente de trabajos en la extracción de la miel o incluso en los colmenares también, sí, de carretillos a lo mejor para pujar las colmenas. Nosotros tenemos GPS que nos facilitan encontrar las ovejas cuando están fuera, pues al final toda la parte de internet que a la hora de trabajar con la administración facilita las tareas, no te tienes que desplazar ya a la unidad veterinaria. Hay
otro tipo de cosas, como trabajamos con la Reserva de la Biosfera en algunos proyectos como Somos Agua, en el que monitorean algunas de nuestras colmenas para estudiar el estrés hídrico de las abejas con el cambio climático. Y eso es una modernización que te va a permitir conocer y entender mucho mejor el comportamiento de las abejas y poder atenderlas en base a eso. Eso es lo que queremos, que la modernización facilite las tareas y no sea un impedimento más. La agroecología, que es lo que trabajamos, no requiere de grandes maquinarias, corresponde un poco a lo que ahora se necesita, pero no está en la dimensión sobredimensionada como las están adquiriendo la gente. Cuando perdemos ya la noción de los pies en la tierra, digamos, y ya es todo tan tecnológico que perdemos a las personas trabajando en el medio rural, ahí creo que ese límite no debemos pasarlo. Yo elegí dedicarme a este sector, entonces me parece muy gratificante. Muy contenta. A punto de jubilarme, les diría a las mujeres, no sé si jóvenes o en la edad que tengan, que si realmente sienten que les gusta la actividad con la naturaleza, la alimentación y cómo se producen los alimentos, que se animen y que se incorporen y que peleen. Hacer lo que te gusta es fundamental para ser feliz. Bueno, trabajar en el medio rural, no sé si es para ser feliz, porque ese entorno es maravilloso, o es sacrificado, como se tiene el concepto histórico, ¿no? Cuando tres mujeres como ellas han decidido dedicarse a la agricultura, a la ganadería, la decisión es dramática, es decir, es una frustración, es un fracaso, como decía una de ellas. Yo creo que en muchas ocasiones hemos caído en un discurso también muy negativo sobre el sector y sobre la producción de alimentos, y uno de los retos que tenemos entre todos y todas es prestigiar la profesión, ¿no? Estamos en muchas ocasiones mirando a la agricultura como esa agricultura sacrificada de la década de los 60, y hemos evolucionado muchísimo. Tenemos una tecnología y una maquinaria que nos está ayudando muchísimo. Tenemos a mujeres y hombres también cada vez más formados que lo están aplicando y que permite desarrollar pues una explotación bien, en condiciones y con muchas más ayudas y facilidades de lo que ocurría en el pasado, con lo cual ni muchísimo menos. Yo no creo que sea ningún drama, sino que es una apuesta de futuro que da y dará muchas satisfacciones. Bueno, evidentemente el sector primario es el que nos hace seguir adelante, porque es de lo que comemos, es un sector importante. A la hora de valorar el cambio generacional, o no sé si tanto el relevo generacional, ¿está garantizado? Es decir, ¿mantendremos a trabajadores del campo con una pues eso, una mejora constante para que esos productos siempre lleguen a nuestra mesa, siempre lleguen a los lineales, porque eso es lo que está comprometido al fin y al cabo, ¿no? Sí, y es uno de los grandes retos, ver cómo abordamos de una manera efectiva el relevo generacional, porque lo que estamos viendo es que necesitamos que se incorpore más gente a la actividad agraria. Siempre lo enfocamos desde el punto de vista de la gente joven, que por supuesto se tiene que incorporar más gente joven, hombres y mujeres, y ahí probablemente tendremos que darle una vuelta a cómo están enfocadas las ayudas de incorporación, que en muchas ocasiones te ponen unos retos y unos objetivos que realmente, en lugar de ayudar, en ocasiones desincentivan. Entonces, una revisión en ese sentido desde FADEMUR entendemos que es necesaria. Pero además, a lo mejor también tenemos que pensar en la incorporación de mujeres, en nuestro caso, que pueden dedicarse a la producción de alimentos y compatibilizarlo con otro tipo de actividad, en esa agricultura a tiempo parcial que en muchas ocasiones, ¿no?, se ha denostado, pero que tiene que ser una opción viable. Nosotras estuvimos haciendo un viaje en el mes de mayo pasado
Estuvimos por Austria, por Francia, por el norte de Italia y veíamos cómo esas explotaciones que hace muchos años a nosotros nos dijeron que estaban condenadas a la desaparición, pues allí seguían vivas, y conocías a los abuelos, a la abuela que la había puesto en marcha, a la madre y el padre que estaban al frente y ya tenían el relevo garantizado. Algo estarán haciendo bien y algo a lo mejor podemos aprender, ¿no? En cuanto a flexibilización y a modelo a proteger, que desde nuestro punto de vista pasa indiscutiblemente por el modelo de la agricultura familiar. Eso es un poco la pregunta que le iba a hacer, porque parece que siempre son generación tras generación. Hay gente joven que no tiene ninguna vinculación con el campo, su padre no es agricultor, tampoco es ganadero, su familia no ha estado en ese entorno rural, que apueste casi desde el desconocimiento por el medio rural, por cualquiera de las vertientes, porque es verdad que lo hemos centralizado mucho en agricultura y ganadería, pero es verdad que el campo es mucho más, ¿no? Sí, efectivamente. En el sector agrario, si no vienes de una familia agricultora, es mucho más difícil iniciar un proyecto en la agricultura y en la ganadería, pues porque requiere unas inversiones que son enormes y es muchísimo más difícil. Pero aún así hay mujeres y hombres también, pero nosotras conocemos el caso de mujeres jóvenes que se están incorporando, que no han tenido vinculación con el sector y que consideran que es su futuro y su opción de vida. Y igual que ocurre en la agricultura, ocurre en otros sectores. Mujeres que a lo mejor han nacido en un pueblo, se han ido, se han formado, han trabajado incluso en multinacionales con carreras profesionales exitosas y de repente dicen, no, mi vida pasa por volver a mi pueblo, por recuperar una vida con más sentido, con más contacto con la naturaleza, con más... Con menos estrés quizás, o a lo mejor lo tienes de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, con menos estrés y en la que encontrarle a lo mejor más sentido. Muchas veces también focalizamos que el problema está en la calidad de vida de los pueblos y nos olvidamos que los grandes nichos de pobreza y de aislamiento también, aún rodeados de personas, están en muchos barrios de ciudades, ¿no? Teresa, ¿qué papel juega en el campo la inmigración? Porque sí, estamos cansados de informar sobre la falta de temporeros para distintos cultivos. Incluso nos decían que también se traen de fuera pues para esquilar incluso ovejas. ¿Qué papel juega ahora mismo la inmigración en nuestro sector primario? Pues la inmigración en el país en general y en todos los sectores está jugando un papel estratégico y en el sector primario también, precisamente por esa falta de mano de obra, pero también por esa necesidad de dar respuesta a necesidades que existen en los pueblos, más allá de la mano de obra en la agricultura, ¿no? Necesidades que no tenemos cubiertas, una población muy envejecida y por lo tanto necesitamos pues que venga gente a hacerse cargo de determinados servicios, a ponerse al frente de determinadas necesidades. Este fin de semana precisamente estábamos en un pueblo de Castilla-La Mancha, en Almendral de la Cañada, que hicimos allí una caravana cultural maravillosa, donde salió a la calle todo el pueblo y estábamos analizando, ¿no?, diversas historias y de un pueblo de esa comarca nos contaban que no hace tanto tiempo cerraron el colegio porque solamente quedaban 4 niños. Hoy ese pueblo tiene 41 niños. Y una parte importante de esos 41 niños pues es de familias que han llegado precisamente a cubrir esos servicios que se necesitaban, que han encontrado allí esa oportunidad de empleo y esa oportunidad de desarrollo de vida, con lo cual debemos de afrontarlo desde los ojos de un pueblo como es el español, que ha sido emigrante durante muchísimo tiempo, que ha buscado un futuro para sus familias y para sus hijos y para sus hijas fuera y luego volvieron, y probablemente eso es lo que están buscando también pues muchas personas que ven en nuestro país y en nuestro sector una oportunidad para mejorar su vida. Decía antes que quizás nos esté visibilizando claramente lo que son las oportunidades que te da el medio rural. Hablaba hace un tiempo con un representante del sector de la construcción y decía, ningún padre quiere que su hijo sea peón de albañil. ¿Algún padre, al margen de los que han vivido de ello, quiere que su hijo se dedique a la agricultura, a la ganadería? ¿Hay todavía esa sensación de que, bueno, no es suficientemente relevante?
Hay esa necesidad de prestigiar el sector, pero para eso también tenemos que enseñar muchos ejemplos de cosas que se están haciendo absolutamente rompedoras e innovadoras en el mundo rural, en el sector también de la producción de alimentos, cómo se está utilizando esa tecnología. Esto ya es un sector para gente formada, muy formada, y donde se está consiguiendo pues que estemos al final surtidos de alimentos sanos, seguros y de calidad en todos los momentos y en todos los lugares, ¿no? Que nos hemos enfrentado a una pandemia en la que ha faltado papel higiénico, pero no han faltado alimentos, y tenemos que recuperar ese sentimiento de orgullo que sintió el conjunto de la población sobre cómo era y cómo estaba distribuido nuestro sector primario, recuperarlo y afianzarlo y prestigiar una profesión que es imprescindible, porque comer tenemos que seguir comiendo, y la diferencia es quién nos proporciona esos alimentos y qué aporta al territorio y al conjunto de la sociedad. Apuntaban nuestras protagonistas, las del reportaje, que la innovación ha llegado para quedarse, cada vez evoluciona más, cada vez facilita mucho más la labor. Es verdad que antes teníamos el concepto de que en el campo tenías que estar 24/7, ahora ya se puede incluso, unas medias jornadas, se puede aligerar mucho la carga del campo. Podemos llegar a incluso no necesitar más que un ordenador para llevar una explotación agraria, ganadera. ¿Cómo viene la inteligencia artificial, Teresa? Hombre, la tecnología y la inteligencia artificial viene para ayudarnos, pero no para sustituirnos. Las personas siempre vamos a tener que estar ahí dirigiendo y tomando las decisiones, pero sí que nos lo facilita muchísimo. El otro día estaba hablando con un compañero de UPA que me hablaba de un proyecto que se está desarrollando para que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos ayude a podar con unas gafas de realidad virtual. Eso ya no es el futuro, está empezando a ser el presente, con lo cual llega para simplificarnos muchísimo la vida, para hacer que nuestras explotaciones sean más sostenibles, porque utilizamos menos insumos y obtenemos una mayor rentabilidad. Hablaban en el reportaje también de la titularidad compartida. ¿Esto es una fórmula que se esté utilizando? ¿Están apostando por esta fórmula los agricultores, los ganaderos, o no está demasiado bien vista o bien visibilizada, que es distinto? Está insuficientemente visibilizada y los datos son claros al respecto. Se esperaba una acogida mucho mayor de la que tenemos hoy en día. En todo caso, nosotras desde FADEMUR, que siempre reivindicamos la necesidad de la ley de la titularidad compartida, creemos que con que solamente una mujer se haya podido beneficiar de tener los mismos derechos por desarrollar el mismo trabajo, simplemente por eso ya está justificada. Claro que sí. Pero dicho eso, se promulgó en el año 2011, coincidió prácticamente con un cambio de gobierno y un cambio también de prioridades que consideraban que bueno, pues, la igualdad no era relevante para salir de la crisis económica en la que estábamos, algo con lo que nosotros discrepamos profundamente, porque creemos que siempre enriquece y fortalece los sectores, pero bueno, se tomaron decisiones que supuso que esa ley se guardara en un cajón prácticamente durante 5 años, hasta que tocó hacer la evaluación, y ahí claro se ponía de relieve que había muy pocas explotaciones, pero la realidad es que todavía a día de hoy hay una parte importante del personal que atiende en las oficinas comarcales que desconoce la titularidad compartida y por lo tanto recomienda acogerse a otras figuras, y que hay una carga burocrática que tenemos que aligerar para que una mujer se pueda dar de alta, una pareja se pueda dar de alta en una explotación de titularidad compartida de una manera pues más sencilla, ¿no? Y más fácil. Y hay otra cosa, perdona, termino ya, que es algo que nosotros venimos pidiendo desde el principio. La titularidad compartida solo existe en 2 zonas en Europa, en España y en la región valona, en Bélgica. Los valones hicieron algo que a nosotros nos parece muy interesante, y es que cruzaron de oficio los datos y de oficio identificaron todas esas explotaciones que cumplían con los requisitos para darlas de alta como explotaciones de titularidad compartida. Nosotros tenemos los datos y creemos que hacer eso sería una buena manera de acelerar el cambio cultural, ¿no? Porque los incentivos están llegando, pero están llegando, bueno, pues afortunadamente ahora ya los tenemos, pero han llegado en el 2021, 10 años después de que se pusiera en marcha, con lo cual hemos perdido ahí mucho tiempo para sacar a la luz todas esas explotaciones, que es el núcleo duro de la agricultura familiar. Siempre vuelvo a lo mismo. Hablando un poco de igualdad, esas cotas de igualdad que hay en el sector, escuchaba una entrevista suya en la que decía que, bueno, que el techo en el ámbito rural no es de cristal, es de hormigón.
todavía queda mucho por avanzar, por hacer. Estamos en una situación evidentemente y exponencialmente mejor que hace décadas, pero todavía hay mucho que trabajar por esa igualdad, ¿no?, en el sector. Sin duda. Necesitamos promover o acelerar ese cambio cultural y social para que la igualdad sea real. Al final, todos y todas tenemos que estar convencidos de que con la igualdad ganamos en conjunto y que no solamente tenemos una sociedad más justa, sino también mejor para todos y para todas. Y en ese sentido, pues hace falta seguir dando pasos. Y promulgar leyes es tremendamente importante, desarrollar medidas que se cuelguen de esas leyes es imprescindible y tenemos que seguir avanzando pues en participación de las mujeres, por ejemplo. Creemos que en el siglo XXI no podemos seguir esperando a que la participación de las mujeres venga por el devenir de los tiempos, porque todos los organismos internacionales nos dicen que si lo hacemos así tardaremos más de 200 años. Y eso es perder mucho tiempo, porque nosotras que somos conscientes queremos ver los cambios, pero sobre todo queremos que los vean las que vienen detrás, a ser posible nuestras hijas y que no tengamos que esperar a nuestras nietas, ¿no? Con lo cual esa participación en todas las organizaciones creemos que es imprescindible, en las organizaciones agrarias, en las cooperativas, en las comunidades de regantes, en los grupos de acción local, en las organizaciones que construyen, ¿no?, pues la realidad socioeconómica en nuestros pueblos. Pero no solamente la participación, el empoderamiento económico va de la mano. Necesitamos que las mujeres sean independientes de verdad y tengan ingresos propios para decidir qué vida quieren llevar por ellas mismas, claro, sin depender de nadie. Es así, es así. Y finalmente ya erradicar desde nuestro punto de vista el mayor exponente de la desigualdad, que es la violencia de género. Tenemos que hacer lo imposible porque al final las leyes y las medidas de asistencia y de protección de las mujeres sean realmente efectivas y que entre todos y todas consigamos proteger efectivamente a esas mujeres y aislar a los maltratadores. Hablaba antes de que quedó en el cajón durante un tiempo. La ley de agricultura familiar está en fase de estudio, está avanzando ese proyecto. ¿Qué nos va a procurar o qué no? Bueno, nosotras tenemos muchísimas expectativas puestas en la ley de la agricultura familiar porque creemos que de verdad estamos en un punto crítico en el que el modelo en el que estamos las mujeres y en el que está buena parte de la producción de alimentos pues tiene que ser protegido frente a ese modelo pues más industrial, más orientado a la obtención de beneficios exclusivamente que a lo mejor pueden impulsar los fondos de inversión, ¿no? Ha habido una consulta pública, desde FADEMUR hemos hecho aportaciones en esa consulta pública y en ese sentido blindemos y apoyemos a las explotaciones en las que estamos las mujeres, a título individual o en titularidad compartida, que por norma general son las explotaciones también más vulnerables. Tenemos pocos datos. Hemos ido avanzando, pero todavía nos faltan datos. Entre los pocos que tenemos, pues están los derivados de cuando se hizo esta última reforma de la política agraria común. Y lo que nos dicen es que las explotaciones de las mujeres son más pequeñas, tienen menos dimensión económica, más dificultades para acceder a crédito, a la formación, a la tecnología. Y por lo tanto, bueno, pues todos esos problemas que tenemos identificados y todos esos retos para proteger esas explotaciones de la agricultura familiar, pues se tienen que ver recogidos y fortalecidos a través de esa ley. Ha mencionado la PAC. Parece que si hablamos de agricultura, de ayudas, siempre se recurre a la PAC. Ha sido nuestro sostén durante muchos años, pero yo no sé ahora si en ese punto, según podemos comprobar con las declaraciones de las protagonistas de ese reportaje, la burocracia o incluso la parte más legislativa, las exigencias están disuadiendo también para que uno pueda seguir con este sector con garantías. Es verdad que estamos, bueno, pues diariamente casi escuchando a las organizaciones agrarias, a las SOPAs, quejarse de que esa PAC no está precisamente adecuándose a su realidad. ¿Ha sido tan beneficiosa en su día como perjudicial ahora la normativa europea?
Yo creo que tenemos que poner las cosas en su contexto. Es cierto que la burocracia es cada vez mayor y cada vez que nos dicen que va a haber una simplificación de la PAC, es una simplificación de los controles administrativos, pero una complejidad adicional para el desarrollo de la actividad. Es cierto que se ha querido avanzar mucho en sostenibilidad y en requisitos medioambientales y probablemente sin explicarlo lo suficiente, y eso desde nuestro punto de vista es un error, porque es incuestionable que estamos afrontando un cambio climático y la experiencia y el día a día de la producción lo dice, y todos y todas los que se dedican al sector primario pues son conscientes y lo viven en sus propias carnes, ¿no? Pero seguro que ha faltado explicación y tiempo para hacer el tránsito hacia esa agricultura más sostenible, y ahora que estamos empezando con este nuevo periodo pues ya se está discutiendo cómo va a ser la próxima PAC, ¿no? Y es algo que ocurre siempre con esta política, y ya se está hablando de que, por supuesto, se tiene que relajar esa burocracia y se tienen que hacer las cosas en cuanto a requisitos medioambientales y en cuanto a exigencias de producción, escuchando también al sector, porque hay veces que se quiere avanzar tanto que se convierten en imposibles, y por lo tanto todos y todas tenemos que ser capaces de dar los pasos para afianzar esa transición hacia explotaciones cada vez más sostenibles, que siempre las enfocamos solo desde el punto de vista medioambiental, pero que la sostenibilidad tiene tres patas. Es la sostenibilidad social, garantizando un trabajo en condiciones, y es la sostenibilidad económica. Si las explotaciones son rentables no vamos a tener producción, con lo cual tenemos que jugar en ese equilibrio constante. Ese fue un poco el detonante de tantas movilizaciones, es decir, los agravios comparativos, la falta de competitividad hacia productos que venían de fuera y no reunían tantas exigencias como nos impone Europa. Ahora la coyuntura es mucho más complicada, no sé hasta qué punto esos aranceles que nos va a imponer Estados Unidos va a perjudicar al sector, porque claro, las exigencias también vienen de Europa, pero quizás ahora vengan del otro lado del charco, ¿no? Sí, bueno, estamos en un momento de incertidumbre total en el que se anuncian cosas pero no acabamos de tener certezas, y además vemos como en otros casos pues ha ido evolucionando, ¿no?, entre los anuncios y lo que finalmente se adopta. Entonces tampoco podemos hablar con ninguna garantía. En todo caso, esta incertidumbre, este cambio de reglas tanto en las relaciones internacionales como en el comercio internacional pues no son buenos para el mundo en general y tampoco para el sector agrario, y no es bueno que al final se impongan aranceles que lo que suponen son impuestos a quien consume finalmente esos productos. Entonces, bueno, con todas las cautelas que debemos de tener, porque esto cambia, iba a decir cada día, pero a veces cada hora, ¿no? Bueno, sí, tenemos noticias contradictorias pues cada poquísimo tiempo. Bueno, pues con toda esa cautela lo que sí exigimos o pedimos es que se dé garantías al sector, que se analice el impacto si se imponen, que se analice el impacto y que se compense a esos sectores afectados, y especialmente a las explotaciones más pequeñas y a las más vulnerables que pueden estar comprometidas. Hace un par de meses se desplazaron a la sede de Naciones Unidas. Bueno, ya estaba todo este lío preparado en el contexto internacional. No sé si se traen de allí conclusiones objetivas y reales de lo que va a ser el campo en un corto, medio plazo. ¿Qué conclusiones se sacaron de ese encuentro? Bueno, allí estuvimos hablando sobre la realidad de las mujeres y nos dio la oportunidad de intercambiar opiniones, de aprender, de compartir también lo que hacemos aquí con muchas organizaciones. A unas las conocimos allí y con otras veníamos trabajando, ¿no?, en el ámbito internacional desde hace muchos años, y a tener la impresión compartida y la certeza de que ahora más que nunca es importante trabajar en red. Esa red que las mujeres sabemos construir también, ¿no?, en nuestros pueblos a través de las asociaciones, en el ámbito estatal, pero también en el europeo y en el internacional. Y entre todas identificar todos esos problemas, lo que funciona en nuestros países para tratar de exportarlo al resto, y lo que podemos hacer para fortalecer la posición de las mujeres en general y de las mujeres en la agricultura y en el mundo rural en particular. Estuvimos hablando además de que el año que viene
que va a ser el Año Internacional de las Agricultoras, tenemos que darle una relevancia especial a ello, pues compartiendo, ¿no?, todo este saber hacer en el marco también del Decenio de la Agricultura Familiar, con todas las organizaciones con las que trabajamos de distintos países, sobre todo de Latinoamérica, y con la FAO, que ahora más que nunca esa multilateralidad es más importante que nunca para encontrar un futuro justo y en el que las mujeres tengamos cada vez más oportunidades. No sé si es por hacer competencia o es comparar, pero cuando uno se encuentra a mujeres del mundo en ese foro y le hablan de sus experiencias, ¿vamos a sacar pecho como mujeres rurales de España o debemos de hacérnoslo mirar porque no estamos en una situación demasiado privilegiada? ¿Cómo estamos en ese equilibrio, en esa comparativa? Pues la verdad es que estamos en una situación muchísimo mejor que la mayoría de los países, y eso es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosas, ¿no? Porque al final ha sido también gracias a la reivindicación de todas las mujeres, al mandato de nuestras madres y de nuestras abuelas que nos decían por aquí no podemos pasar, y a las hijas que están cogiendo el testigo y se suman a ellas, ¿no?, para decir necesitamos que haya cambios. Y en ese sentido, en el ámbito europeo y en el ámbito internacional somos una referencia en cuanto a el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la agricultura, con esa ley de titularidad compartida que tenemos que fortalecer, pero que es el camino por el que debemos de transitar para visibilizar todas esas explotaciones familiares. Somos un ejemplo cuando hablamos de la ley de igualdad, somos un ejemplo cuando hablamos de participación de las mujeres o de impulso a la participación de las mujeres. Ahora tenemos que conseguir bajarlo a la realidad, ¿no?, tomando nota, por ejemplo, de lo que ha hecho Castilla-La Mancha. Si no vale con que todos estemos convencidos y las leyes dicen hay que promover que cada vez haya más mujeres en los puestos de decisión y eso no conlleva cambios en el día a día, pues a lo mejor tenemos que empezar a dirigir los recursos públicos de las subvenciones, las licitaciones y los contratos a las organizaciones que ya van poniendo en marcha esos cambios, ¿no?, para tratar de acelerarlos. Y somos sin duda un ejemplo en la lucha contra la violencia de género. Somos de los pocos países que hemos visibilizado de verdad el problema, de los pocos que estamos contando lo que está pasando y por lo tanto de los que tenemos esa foto e identificando qué es lo que no funciona en la coordinación, a dónde no llegan los recursos, cómo podemos actuar, logrando, bueno, pues un pacto de Estado que creemos que hay que poner en valor para que, independientemente del partido político que esté en el gobierno, excepto la ultraderecha, el resto apuesta por erradicar la violencia de género, y en ese sentido somos un ejemplo para el resto del mundo. Teresa, si me permites, nos vamos a ir unos minutos a publicidad. A la vuelta, pues vamos a consultar con nuestras expertas de la casa, con expertas que llevan temas de campo en Castilla y León Televisión, que te van a formular unas preguntas. Pero antes nos vamos unos instantes a publicidad. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, ya saben, hoy estamos hablando de campo, de mujeres, porque ese es el foco en el que hemos querido poner Espacio Abierto esta semana, porque estamos celebrando el Día del Sector San Isidro Labrador. Lo hacemos con Teresa López, que es la presidenta de FADEMUR. Teresa advertía que dos de nuestras periodistas especializadas de la casa van a formularte una pregunta. Quiero que escuches a Cristina Carro, es la responsable del histórico programa de esta casa Surcos, te va a formular esa pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta va un poco enfocada en el papel que juega la mujer. Su presencia en el sector agrario siempre ha sido fundamental, sin embargo, es cierto que el vocabulario que se utilizaba no era el más adecuado. Antes ellas ayudaban dentro de las explotaciones agrarias cuando realmente lo que siempre han hecho ha sido
trabajar. Poco a poco esto ya ha ido cambiando, ellas han reivindicado su lugar, ellas son las primeras en decir que su trabajo tiene el mismo valor que el que puede hacer cualquier hombre. Sin embargo, algo de lo que todavía nos sigue llamando la atención es la poca presencia femenina que hay en los órganos de dirección, tanto de cooperativas agrarias como de organizaciones agrarias, por citar dos ejemplos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahí todavía no hay mucha presencia femenina? Teresa, lo adelantabas un poco hace unos minutos, ¿no? Esa presencia que cada vez va a ser más fuerte y eso es lo que va a plantear lo que es el lugar lógico de la mujer en el campo, ¿no? Sí, es un cambio social que se nos resiste y al final, bueno, pues cambiar estructuras que llevan mucho tiempo funcionando y que desde dentro no ven la necesidad ni la oportunidad de promover esos cambios, pues siempre es difícil y lo único que podemos hacer es acudir a esas leyes que de alguna manera lo impulsan y a ser ambiciosos para conseguir que realmente estemos en esos puestos. Porque es bueno para el conjunto. Al final, cuando hablas de empresas, por ejemplo, y las multinacionales en esto suelen ser un ejemplo, dicen que los resultados económicos también han mejorado cuando cuentan con todo el talento. Es incorporar pues otros puntos de vista, otras visiones que a lo mejor no tienes en cuenta y por lo tanto te hacen no solamente ser más representativo de tu base social, sino también abordar pues aspectos que a lo mejor pues se te habían escapado porque siempre estábamos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? En este sentido, en FADEMUR siempre decimos que la voluntariedad es maravillosa, pero si no funciona, pues tenemos que ir un poco más allá y tratar de vincular, incentivar desde lo público pues ese cambio cultural. Tenemos también buenos ejemplos, ¿eh? Nosotras somos la organización hermana de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Tenemos incorporado un sistema de cuotas de representación desde hace muchísimos años, más de 25, y hoy en día pues la ejecutiva federal, por ejemplo, es paritaria. Tenemos muchísimas compañeras que son secretarias generales en sus provincias, cada vez una presencia mayor de mujeres que están ahí y que ven que lo que aportan no solamente es importante, sino que es imprescindible para la buena marcha del sector. Hay que reivindicar ese puesto, ese liderazgo en esas sopas también. Teresa, escuchamos la segunda pregunta. Es Ana Duarte, es nuestra responsable de el Flash Campo al Día. Vamos a ver qué consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En muchos pueblos todavía cuesta que se vea con normalidad que una mujer está al cargo de una explotación o que incluso emprende en el medio rural. Quizás muchas veces el mayor freno no solo sea la falta de recursos, que también, sino el propio entorno. Familias que igual no apoyan, personas que piensan que eso no es cosa de mujeres. Desde FADEMUR, ¿cómo ayudáis a apoyar y a formar a esas mujeres? Y también, ¿cómo intentáis que esa mentalidad de quienes las rodean pues pueda cambiar? Que quizás eso sea lo más difícil y lo que incluso haga que ellas pues no den el paso. Qué interesante. Ese es el corazón, ¿no? Esto no es cosa de mujeres. Sí. Sí, efectivamente. Y eso de alguna manera es además el punto de partida de nuestra organización. Si pensamos en un momento en el que nos empezamos a agrupar, pues fue cuando precisamente se minusvaloraba el trabajo de las mujeres y se negaba que ese trabajo tuviera valor y eso al final nos empezó a remover y dijimos hay que hacer algo. Hay que hacer algo en la visibilización de cuál es la realidad de las mujeres en la agricultura, visibilizar que siempre han estado y que ese trabajo tiene que contar con derechos, pero además apoyar a todas las que se quieren incorporar y en ese sentido estamos trabajando. Desde FADEMUR tenemos una lanzadera de emprendedoras que se llama Ruraltivity, que nace de la propia demanda que encontrábamos en los pueblos. Nosotras trabajamos de una manera pues absolutamente con muchísima capilaridad, ¿no? Tenemos compañeras, asociaciones que están en los pueblos, que nos transmiten sus necesidades y poco a poco tratamos de darle forma y de diseñar pues proyectos de impacto que puedan dar respuesta a todas esas necesidades. Y Ruraltivity surgió así, a través de la experiencia acompañando a mujeres que querían ser independientes económicamente, cuando vimos que trabajar por cuenta ajena en el medio rural siempre es más complicado y por lo tanto la mayoría optaban por emprender y que a la hora de emprender en un pueblo te sientes muy sola, porque siempre
Claro, siempre es muy difícil emprender y es un salto al vacío en muchas ocasiones, con muchas dudas y mucha incertidumbre. Pero si además estás tú sola en tu pueblo, pues es que te crees que eres una pionera constante y el camino que has recorrido es un camino que ya han recorrido otras mujeres. Entonces, efectivamente, generar esa red para compartir, para facilitarle el camino, para evitar tropiezos que todas cometemos en el día a día y que, bueno, pues si los podemos ahorrar, muchísimo mejor, para apoyar con esa formación y con esos talleres que se necesitan y fomentar también el intercambio de experiencias para ver cosas que se pueden replicar y para que surjan también sinergias. El otro día unas compañeras de Castilla-La Mancha también, una tiene ajos, bueno, un negocio de ajos espectacular en Las Pedroñeras, otra se dedica al mundo de la trufa, pues han presentado la sal ajotrufada. Qué bueno. Antes, como ejemplo, ¿no? de cómo se pueden además conectar esos negocios. Pues es un ejemplo que se está replicando también en otros lugares y que al final esas redes son imprescindibles para visibilizar, para valorizar, para prestigiar y para enseñar cuál es la realidad de las mujeres rurales, que ni mucho menos es esa realidad en la que muchos todavía piensan con unos estereotipos que afortunadamente hemos superado. Teresa López, enhorabuena por ese proyecto. FADEMUR está calando también en toda la sociedad. Creo que esa caravana va a pasar por Castilla y León, os esperamos en muy poco tiempo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y por poner en valor, evidentemente, la figura de la mujer en el sector primario, que creo que es objetivamente reconocible y reconocida. Gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y por el interés en escuchar también cuál es la realidad de las mujeres rurales y un abrazo a todas y os esperamos en la caravana. Que va a estar en Castilla y León, efectivamente. Bueno, ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Nos vemos en cuestión de 7 días. Disfruten de la semana. Adiós.